Ya vamos a arrancar. Bien, buenos días a todos, bendiciones. Estamos en el estudio de la Haftará, que es lo que nos toca durante este año. En el día de hoy estamos en la Haftará de una porción muy interesante. Espero que todos hayamos podido ir a la escritura durante la semana para ver el fascinante o la fascinante instrucción que el Eterno dio a través de Moshe a cada uno de los israelitas para primero traer una terumá, que así es el nombre de la porción, con esa teruma, que es un donativo, poder construir el santuario, que en ese momento era un santuario móvil que se trasladaba durante el desierto, se trasladó durante 40 años. Algunas veces duraba un año, otras veces más tiempo, otras veces menos, pero todos tenían, los levitas tenían una función específica para armar y después desarmar el santuario y su mobiliario y llevarlo a través del desierto. A través de esta porción vimos cómo el Eterno da los detalles precisos de cómo construir cada uno de los muebles. Allí pudimos compartir algunos de ellos de nuestro grupo de WhatsApp, el arca del testimonio, la mesa de los panes, la menorá o el candelero, el arca del pacto, entre otros muebles, como el Eterno da los detalles precisos de cómo debían entrelazar, martillar, coser, entre otros verbos que se utilizan en estos capítulos del Éxodo. De hecho, dicen nuestros sabios que estos verbos empleados en la construcción del santuario que se dan con tanto detalle, muestran esa relación con la creación del mundo, donde estos verbos no están escritos, no se da una descripción tan detallada de la creación del mundo como sí del templo, y es precisamente porque el Eterno está diciendo lo que hizo durante la creación del mundo, y por eso vemos esa relación tan estrecha entre la creación y el santuario que el Eterno mandó a su pueblo. Hay una relación en muchos aspectos y también que nos muestra el reposo sabático en el séptimo día y que debemos descansar de esas mismas obras. Quiero que vayamos, voy a compartir pantalla, quiero compartir la Haftará. La Haftará está ubicada en el libro de Primera de Reyes, capítulos 5 y 6, donde en el comentario de los profetas nos hablan acerca de la construcción ya no del santuario que duró en el territorio de Israel en el tiempo de los profetas, en el reinado del rey David, pero ya en el tiempo de Salomón, sueño de su padre, o sea, era un sueño de David construir un templo, Salomón pudo realizarlo. ¿Cómo se construyó ese majestuoso templo, llamado también el primer templo, que duró cerca, un poco más de 400 años en pie hasta que Babilonia lo destruyó? El segundo templo, casualmente, también duró un periodo similar, un poco más de 400 años, hasta que el general Tito, general romano, destruyó también el segundo templo. Esperamos el tercer templo, que como lo hemos dicho aquí, principalmente el tercer templo es el que dijo: yo soy el templo y seré reconstruido en 3 días. Nuestro Mesías Yeshua. Esperamos por ese tercer templo próximamente y que sean nuestros días. Vamos a ir a, a la porción. Voy a compartir toda mi pantalla. Bienvenidos a los que están ingresando aquí. Bienvenidos a todos. Voy a ir primero a mostrarles, perdón, porque quiero mostrarles un video, así que voy a compartir con el audio para que se pueda, para que ustedes lo puedan escuchar. Voy a mostrarles un video acerca de la construcción del templo. Por supuesto, como siempre, los videos tienen algunos errores, quizás no es fiel a la escritura, pero quizás escogí uno de los que más se puede acercar a lo que pudo ser el templo de Salomón, de acuerdo a cómo lo narra la escritura. Voy a mostrarles aquí en pantalla. Aquí ya todos están viendo y voy a colocar en silencio mi micrófono para que todos podamos escuchar.
Aconteció que en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Y la casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo según la anchura de la casa, y su ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto a las paredes de la casa y a su alrededor, todo lo cual se apoyaba en la casa con vigas de cedro. El aposento de abajo tenía 5 codos de ancho, y el de en medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho paredes escalonadas alrededor de la casa para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al aposento de en medio y de allí al tercero. Y la casa, esto es, la parte delantera interior, tenía 40 codos. Y el lugar santísimo tenía 20 codos de largo y 20 de ancho y 20 de altura. E hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Y puso los querubines en medio del lugar santísimo, los cuales tenían extendidas sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro querubín tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y talló todas las paredes de la casa alrededor con grabados de figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. Recubrió, pues, de oro toda la casa hasta terminarla. Y a la entrada del lugar santísimo hizo puertas de madera de olivo, y el dintel y los postes tenían 5 esquinas. Igualmente hizo para la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Y las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta eran plegadizas, y las 2 hojas de la otra puerta también eran plegadizas. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y recubrió de oro laminado los grabados. Entonces hizo Salomón todos los enseres que pertenecían a la casa de Jehová, el altar de oro y la mesa también de oro, sobre la cual estaban los panes de la proposición, y 5 candeleros de oro purísimo al lado derecho, y otros 5 al lado izquierdo delante del lugar santísimo, con las flores y las lámparas y las tenazas de oro. Y erigió estas columnas en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín, y cuando hubo alzado la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz. Y puso en las cabezas de las columnas un tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Hizo asimismo un mar de bronce fundido de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo, y su altura era de 5 codos, y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, y 3 miraban al occidente, y 3 miraban al sur, y 3 miraban al oriente. Sobre esto se apoyaba el mar, y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. Y el grosor del mar era de un palmo, y su borde era labrado como el borde de un cáliz de flor de lis, y cabían en él 2000 batos. Hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos, y la anchura de 4 codos, y de 3 codos la altura. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras había figuras de leones, y de bueyes, y de querubines, y cada basa tenía 4 ruedas de bronce, y la hechura de las ruedas era como la hechura de las ruedas de un carro. Hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 batos, y asentó una fuente sobre cada una de las 10 basas. Y puso 5 basas al lado derecho de la casa, y las otras 5 al lado izquierdo, y asentó el mar al lado derecho de la casa, hacia el sureste.
Así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová. Aquí vemos entonces una descripción muy interesante, por supuesto, con los errores que como humanos, pero fíjense que el narrador estaba leyendo, si ustedes se dieron cuenta, Primera de Reyes, capítulo 6 y capítulo 7, tal cual, a medida que iba narrando, se iba describiendo cada uno de lo que tenía este templo, un gran templo que el Eterno puso en el corazón de David, de hecho le dio las instrucciones también, y fue finalmente su hijo, por orden del Eterno, quien pudo edificar esta casa. Hoy queremos hablar acerca de uno de los versículos que nos trae Primera de Reyes capítulo 5, que es parte de la porción de esta semana, y es el versículo 17. Este templo en su base tenía unas piedras no pequeñas, eran piedras grandes que tenían unas características especiales. Dice el versículo 17 de Primera de Reyes, capítulo 5, y mandó el rey que trajesen piedras, y aquí describe las características, piedras grandes, piedras costosas para los cimientos de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los de Jebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. Así que este templo tenía en su base, de acuerdo a como vemos en Primera de Reyes capítulo 5 versículo 17, tenía unas piedras que tenían unas características, como vemos aquí, piedras grandes, piedras costosas, piedras de fundamento y piedras labradas. Aquí tomamos una imagen de las excavaciones arqueológicas que existen hoy en día alrededor de lo que sería el Templo de Salomón y que se han encontrado algunas de estas piedras que eran el fundamento, eran la base de donde se edificó el templo. Ahora, quiero que vayamos primero al hebreo. Voy a ir primero aquí al hebreo para que podamos ver este texto de Primera de Reyes 5:17. Estoy en la página Logos Ca Logos, Biblia Interlineal, y aquí estamos en el versículo que estamos tomando hoy. Y lo leo en español primero. Y ordenó el rey que extrajera piedras grandes, piedras costosas, para fundar la casa, piedras labradas. Quiero que veamos aquí algunas de las características de las palabras que encontramos aquí. Aquí encontramos primero la palabra Eben. La palabra Eben, su significado, su definición es piedra, principalmente. Y esta piedra, esta palabra Eben, se repite varias veces aquí junto con sus adjetivos respectivos. El primero es grandes. Grandes viene de la palabra gadol. Gadol, palabra que encontramos varias veces en la escritura para describir algo que es inmenso. De hecho, el Eterno también se le llama Gadol. De hecho, hay un hermoso tema musical que dice Gadol Adonai, hablando de que el Eterno es grande. Así que aquí una de las características de las piedras era que era grande. Por supuesto, hay otras definiciones que en resumen significan algo que es alto o algo que es excelente. Es decir, no era cualquier piedra que se escogió para el templo, sino eran piedras que eran excelentes y grandes. La segunda palabra dice que eran piedras costosas o valiosas. La palabra en hebreo que se utiliza es yakar. La palabra yakar habla de algo que es precioso. De hecho, hay un tema en hebreo que dice Yeshua yakar, precioso Yeshua. Yakar significa algo que es muy valioso, algo que no abunda. Por eso uno de los significados que ven allí es algo que es escaso, pero que es muy precioso. Y por supuesto, generalmente en nuestro planeta algo que es escaso, que no abunda,
pues tiende a ser muy valioso. Muy interesante este significado que tiene esta piedra como yakar. De hecho, muchos traductores, y como lo veremos hoy, le apuntan este significado directo a nuestro Mesías Yeshua, y hay canciones escritas que utilizan este hebreo, esta palabra hebrea, este adjetivo llamado yakar, valioso. Así que esta piedra, aparte que era sublime, que era excelente, también estas piedras eran valiosas. Podemos decir que había piedras preciosas que Salomón tomó para construir el templo. Y también habla de que las iba a usar para hacer el fundamento. Aquí el hebreo es yasat. Yasat significa asentar o fundar. Es decir, era una piedra que iba a ser el fundamento, la base del templo. Muy interesante también este adjetivo de estas piedras. Ya vimos piedras grandes, piedras valiosas, o yacar, piedras grandes gadol, o piedras que se utilizaban para fundar. Y la última característica eran piedras labradas. Estas piedras labradas en el hebreo gasit significa algo que fue cortado. Muy interesante. Eso lo encontramos varias veces en la escritura. Gasit. De hecho, de ahí viene la palabra gasa, que hoy suena abundantemente en las noticias. Significa algo que está cortado o algo que ha sido labrado, algo que ha sido tallado. Muy interesante, ¿no? Está este nombre de la piedra, así que este versículo de Primera de Reyes nos habla de que esas piedras de la fundación eran piedras gadol, piedras grandes, eh, piedras preciosas o piedras valiosas, piedras que se utilizaban para la fundación, el fundamento del templo, y también piedras que fueron talladas o labradas. Vamos a volver a la presentación para que veamos algunas aplicaciones de estos adjetivos con los cuales encontramos las piedras. Isaías, en el capítulo 28, versículo 16, nombra estas mismas características. En el capítulo 28 de Isaías, que usted lo puede ver en sus Biblias, igual lo estamos colocando aquí en pantalla, yo quiero ir también a la mía. El Eterno está hablando de una profecía muy interesante. Isaías capítulo 28, versículo 16. Dice, aquí el Eterno está amonestando a los habitantes de Jerusalén y les dice, por tanto, Adonai el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión, Sión, por supuesto, habla del lugar donde está puesto el templo, yo he puesto en Sión por fundamento, aquí habla de las mismas características que habla Primera de Reyes, capítulo 5 y 6. He puesto for fundamento y aquí habla de una piedra, ya no habla de piedras en general, sino habla de una piedra y dice y habla también de unas características muy similares a las habladas por Salomón, una piedra probada, piedra angular, piedra preciosa y de cimiento estable. Dice, el que creyere no será avergonzado. En la Reina Valera dice no se apresure, es un mal significado. Realmente el significado, como lo podemos ver en la Biblia paralela, o el mejor significado, vamos a ir allá a buscarlo para que lo podamos ver todos en el libro de Isaías, en el capítulo 28, y podemos ver este versículo en detalle, 28, 28, 16. Aquí ya lo tenemos, todos en pantalla. Dice, por tanto, así dice, aquí está el nombre Adonai, el nombre sagrado, Yud-Heh Vav-Heh. He aquí, pongo en Sión una piedra, aquí está la palabra Ebel, que vimos anteriormente, una piedra, piedra de prueba, piedra angular, preciosa, nuevamente aparece la misma palabra, Yakar, que vimos en Primera de Reyes capítulo 5, piedra de fundamento, y el que cree no desmayará. Fíjense que el significado es desmayar, también puede significar
apresurarse o estar ansioso con alegría. Es decir, el Eterno está diciendo aquí que el que cree en Él, su ansiedad disminuirá o no desmayará. Muy interesante, ¿no? Lo que el Eterno nos muestra aquí a través de esta profecía, que vemos que se refiere a la piedra que ya después, Primera de Pedro nos muestra que es nuestro Mesías Yeshua. Yo pongo en Sión una piedra, piedra angular, piedra preciosa, y el que cree en él no desmayará. Vuelvo aquí a la presentación y podemos ver aquí la comparación, perdón que perdí mi mouse, la comparación entre las piedras del fundamento del templo de Salomón con las piedras de Isaías capítulo 28, las características. Entonces vemos que en el templo de Salomón se habla de unas piedras grandes. Aquí Isaías habla de una piedra angular. Por supuesto, una piedra angular es una piedra que es fundamental, generalmente es una piedra grande, ya vamos a ver una imagen, y que pues tiene esas características de soportar el edificio. También se habla de la piedra angular, pero de las piedras labradas, Isaías lo nombra como una piedra probada. Interesante, ¿no? Yeshua dice que fue probado en todo, así como había piedras labradas. Luego habla de una piedra costosa, Isaías lo nombra como una piedra preciosa, yacar. Piedras de fundamento, e Isaías lo nombra como un cimiento estable. Muy bien. Aquí podemos ver esta característica, este paralelo entre el texto de Primera de Reyes, capítulos 5 y 6, donde nos nombran las características de las piedras, con esta profecía mesiánica que Isaías 28. Así que podemos ver que realmente el escritor del Templo de Salomón se refiere a esta profecía mesiánica. Vamos a ver algunas características entre, entre, el, cada uno de estos adjetivos. La primera es la que vemos aquí en pantalla. Como está escrito, dice Romanos 9:33, yo pongo en Sión una piedra, dice él, una piedra y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Romanos 9:33 tomó el texto de Isaías 28 para decir su significado, el que confíe en esta piedra no será defraudado. Efectivamente, se refiere a nuestro Adón, nuestro Mesías Yeshua. También dice Romanos 10:11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Es decir, aquí Pablo, al escribir esta carta a los romanos, está recordando este versículo de que hay una piedra que es una piedra que es fundamento, que es el que nos soporta, pero que también el que cae en él tropieza. Es decir, es una piedra que tiene doble función. Por un lado, tiene su base para soportar el edificio, en este caso el templo, y por otro lado, el que tropieza con ella caerá. Así que Pablo nos invita a que creamos en él para no ser avergonzados. Muy bien, la primera característica que nos habló Primera de Reyes y también Isaías es que es una piedra grande. Aquí a la izquierda tenemos una imagen de lo que se ha encontrado en las excavaciones arqueológicas de lo que pudo ser la piedra más grande que sostenía el templo de Salomón. Podemos decir que es la piedra angular. Esta piedra, como ven allí, que se ha identificado de 12 metros por 3,5 metros, se ha estimado un peso de 500 toneladas. De hecho, se ha pensado cómo en los tiempos de Salomón pudieron mover una piedra de 500 toneladas, cuando incluso las grúas que hoy tenemos para la construcción, tienen problemas para sostener una piedra de este tamaño. Y en aquel tiempo, ¿cómo pudo trasladarse una piedra desde la cantera hasta el lugar? Ahora,
¿Por qué digo cantera? Porque dice Primera de Reyes 6:7, cuando se edificó la casa, la fabricación de piedras que traían ya acabadas, es decir, todas las piedras las tallaron allá en la cantera, todo fue en la cantera. De hecho, en la cantera se saca la piedra, se talla adecuadamente en la época de Salomón y se traía al templo ya tallada, ya lista, porque dice el versículo que de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento. No se oyó el ruido de martillos, el ruido de hachas tallando piedras en la construcción del templo. Todo el tallaje fue hecho en la cantera. Allá en la cantera, donde la piedra tiene que experimentar la prueba y ser moldeada adecuadamente para poder salir lista para ser puesta en su sitio en el templo. De hecho, se han encontrado que entre estas piedras no cabe a veces ni un cuchillo entre ellas. ¿Por qué? Porque fueron labradas con una ingeniería tan precisa que simplemente llegaron y se colocaron en su sitio. Inclusive estas piedras, según estos arqueólogos, pueden soportar terremotos y temblores por la forma en que están construidas allí. Hoy en día tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, en el fútbol internacional escuchamos mucho el término de canteras, que son las inferiores, las divisiones inferiores de los equipos de fútbol. En esas canteras, los niños desde los 12 años, quizás hasta los 18 años, están en lo que llama el fútbol la cantera, que es donde son formados, donde tienen que corregir muchas técnicas de fútbol, inclusive tienen que explotar los dones o los talentos que tienen muchos de ellos para que queden listos para entrar a los clubes profesionales. Muy bien, algo así similar ocurrió en el templo, en la cantera donde se extrae la piedra. Allá mismo se talló la piedra, se organizó, allí sufrió ese proceso de crecimiento, de correcciones para que fuera puesta en su lugar. ¿Qué mensaje tan precioso nos trae hoy este texto, donde nosotros estamos en la cantera, tú y yo que hacemos parte de estudiantes de Torá? Quizás tú perteneces también a una congregación. No somos perfectos. En nuestros hogares, todos estamos en la cantera, todos estamos siendo moldeados de la manera más perfecta para que podamos ser piedras en el templo del Dios viviente. Qué hermoso mensaje nos trae esto. Ahora, aquí leemos en el comentario que así como las piedras del templo, podemos pensar en la grandeza del Mashiach. Esa piedra tremenda de 500 toneladas encontrada en las excavaciones arqueológicas del Templo de Salomón, podemos pensar también en su grandeza, porque Salomón solicitó piedras Gadol, piedras grandes. Y encontramos en nuestro Mashiach que Él es la piedra angular, la forma y dimensiones perfectas. En Él vemos todas las características perfectas para ser el Salvador del mundo. Dice en 2 de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón Yeshua Mashiach, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro, por supuesto, caminó al lado de nuestro Mesías Yeshua, con sus propios ojos lo vio y él pudo conocer lo que aquí en la piedra vemos el adjetivo de Gadol. Él vio la grandeza del Mashiach como esas piedras grandes que fueron puestas en el templo de Salomón. La segunda característica era que las piedras eran labradas. Aquí también trajimos una imagen de una piedra labrada que se encontró también en la excavación arqueológica del Templo de Salomón. Muchas de las piedras tenían grabaciones de querubines, ustedes vieron allí en el video previo, inclusive la imagen de un querubín muy diferente a lo que la tradición religiosa nos hace ver que es un querubín. Finalmente los querubines, como lo muestra Ezequiel, ya lo vimos en lecciones anteriores, como lo muestra Apocalipsis, son seres que tienen apariencia de becerros o de águilas o de leones
o inclusive de seres vivientes como personas. Allí lo vimos y muchas de las piedras eran grabadas con algunas de esas imágenes que el Eterno mandó a hacer. Ahora, para que una piedra sea labrada, pues tiene que soportar que sea martillada, ¿cierto? Durante mucho tiempo para que encuentre la forma perfecta y preciosa para lo cual está siendo llamada. Hoy en día existen también talladores de piedra que hacen hermosas esculturas, pueden ver inclusive artistas famosos que hacen, que tallan la piedra para crear esculturas preciosas. De una piedra deforme, ¿cierto? Se hacen cosas maravillosas. Muy bien, también las piedras que se utilizaron en el templo fueron piedras que fueron talladas. Y también podemos pensar en los sufrimientos que nuestro Mashiach tuvo aquí en la tierra, como él fue evaluado o probado por aquellos que buscaron falta en él, pero no la encontraron. Recordemos que así como el cordero de Pesa de la Pascua era introducido días antes a Jerusalén, tocando el shofar, en en un acto muy solemne antes de ser sacrificado y era identificado, era probado para ver si había algún defecto en él. Asimismo, nuestro Mesías Yeshua también fue introducido en Jerusalén días antes, precisamente en el día 10, el día que se introducía el Cordero. Todo el mundo aclamó diciendo Hoshiana, Hoshiana, en aquella entrada triunfal en Jerusalén y fue inclusive probado en todo por los rabinos, pero sin pecado. Nosotros también, como piedras del templo, somos probados, experimentamos las pruebas. La prueba tiene un propósito, perfeccionar la piedra que somos en algo mucho más valioso. Es a través del tallaje, cuando se talla la piedra, que su valor aumenta significativamente en las manos adecuadas. Tú y yo estamos en las manos de nuestro Creador, del Eterno, quien nos prueba, quien nos talla con sus manos para hacer algo más precioso, más yacar, como lo vimos en el texto de Primera de Reyes y de Isaías. Tercera característica, encontramos piedras costosas. No era cualquier tipo de piedra, no sería nada sencillo conseguir este tipo de piedras, pero era la adecuada para soportar el peso del templo. Nos hace considerar el valor de la persona del Mashiach. Él es el Hijo amado de Dios, venido del cielo. El valor de la persona del Mashiach es incalculable. Es un precio que no podemos pagar. No podemos pagar. De hecho, recordemos la forma en que nuestro pueblo Israel sale de Egipto. Sale por gracia, no tenían cómo salir por sus propios medios y es el Eterno el que envía sus maravillas, sus golpes o plagas a Egipto y los saca con mano fuerte. Él hace la salvación, él hace la liberación por gracia. No había forma de pagarlo. Asimismo, tú y yo no podemos pagar lo incalculable que fue el Mashiach al derramar su sangre para que nuestros pecados de muerte tengan una solución a través del Mashiach. Como lo dijo Isaías, se necesitaba de aquel libertador para sanarnos de nuestros pecados de muerte. Dice 1 de Pedro 2:7, para vosotros pues los que creéis, Él es Yacar, dice él es precioso. Así que se utilizaron piedras de incalculable valor, piedras gadol, piedras grandes, piedras talladas, pero también piedras de un costo alto para que fueran puestas. Así que no fue nada económico construir este templo, inclusive desde las mismas piedras. No estamos aquí calculando lo que está hacia arriba, el oro y todo lo que ya vimos en el video, solamente las piedras. Y en las piedras encontramos un valor incalculable, no era cualquier tipo de piedras, porque también el Eterno quería mostrarnos aquí a su Mesías, pero no solo a su Mesías, sino lo que nosotros, a tú y yo, lo que tú y yo podemos llegar a ser. Ahora, encontramos también que estas piedras eran la piedra fundamental. Aquí vemos una imagen de la excavación arqueológica. Esta excavación, esta piedra que encontramos aquí,
es la piedra que está en la mezquita de la cúpula dorada, que hoy en día está en Israel, lo que antiguamente estaría el templo y específicamente o muy probablemente el lugar santísimo. Allí en el lugar santísimo está la piedra fundacional, de hecho así se le conoce. Esa piedra fundacional la encontramos reflejada también en lo que Pablo quizás es el mejor exponente del pensamiento hebreo que encontramos allí en nuestras escrituras para nuestros tiempos. Dice 1 Corintios 3:11 que Mashiach es el centro de toda la verdad fundamental que encontramos en la Biblia. Él no puede ser desligado de ninguna de estas verdades. Él es el centro, él es la piedra fundacional, el centro de los planes de Dios y sobre él está basada toda la doctrina que encontramos en su palabra. Todo lo que él es y sus obras tiene fundamento en él. Si se tiene un concepto erróneo del Mashiach, todo lo demás se viene abajo. Por eso, él dice en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Es decir, Yeshua es esa piedra fundamental, la piedra angular o la piedra principal, dice Pablo, sobre la cual se soporta todo el edificio. Quiere decir que Pablo interpreta que la piedra principal, la piedra fundacional o angular, es nuestro Mesías Yeshua, que es una piedra gadol, es una piedra grande, excelente, es una piedra de incalculable precio, ¿sí? Es yakar, de incalculable precio, y es el fundamento. Pero recordemos que la piedra no está sola. La piedra tiene otras piedras que van encima de ella, que organizan y hacen, además soportan toda la estructura del edificio. Dice 1 Pedro 2:4-8 algo muy interesante. Pedro también lo entendió de esa manera. Leamos lo que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Él dice, Mashiach es la piedra viva, piedra principal, rechazada por los seres humanos. Eso dice Salmos, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Aquí Pedro también nos habla de características que encontramos en la descripción de Primera de Reyes y de Isaías acerca de la piedra. Es una piedra escogida y es una piedra yacar. Ahora, Pedro nos dice que aparte de esta piedra fundamental, hay otras piedras, las cuales somos tú y yo. Él dice, al acercarse a él, como dice Isaías, no serás avergonzado. Cuando tú te acercas a él, dice Pedro, también son piedras vivas. Cuando se acerca a él, ustedes, dice Pedro, son piedras vivas. Así que, así como Yeshua, que es la piedra fundamental del edificio, la piedra principal, nosotros, tú y yo, también somos llamados a ser piedras vivas. Somos llamados a ser parte del cuerpo del Mesías, a ser parte del mismo templo. Hermoso, ¿no? Dice él, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Aquí Pedro está hablando en términos espirituales. Tú y yo, cuando nos acercamos al Mesías Yeshua, somos parte de toda una estructura, dice él, espiritual. Si todos estamos unidos a Él y unidos unos a los otros, se forma un edificio grande, precioso, llamado templo, como el templo que Salomón construyó. De este modo, dice él, llegan a ser un sacerdocio santo. Pedro nos está recordando que nosotros, el remanente, somos llamados a ser sacerdotes, pueblo escogido, sacerdotes. ¿Para qué? ¿Para qué somos sacerdotes? Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Yeshua Mashiach. Bien lo dice Hebreos que Yeshua, que lleva la sangre no de toros o de machos cabríos, sino su propia sangre, Él es el que intercede por nosotros en el santuario celestial. Por eso no podemos decir
que la ley o la Torá, o como dicen algunos, la ley ceremonial fue abolida, porque el mismo Yeshua es el que la está ejerciendo. Si decimos que la ley ceremonial fue abrogada, estaríamos anulando la función del Mesías Yeshua en este momento. Nuestro Mesías Yeshua es Cohen, él es sacerdote, de acuerdo a Hebreos, y él es el que intercede por nosotros, dice la Escritura, y realiza la expiación. Por eso nosotros presentamos, dice Pablo, nuestros cuerpos en sacrificio vivo, lo que el Eterno quiere que presentemos. Dice aquí, ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Yeshua. Es a través de Él, es por los méritos de Yeshua, porque por nuestros méritos no tenemos nada que hacer como lo hacía el pueblo en Egipto. Sigue diciendo Pedro, así dice la Escritura, miren que pongo en Sion, aquí está Pedro, utilizando el texto de Isaías que ya leímos. Mira que pongo en Sion una piedra principal, hablando del Mesías, escogida y preciosa, las mismas características de las piedras que nos habló Salomón en Primera de Reyes. Y el que confía en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa, dice él, pero para los incrédulos, dice él, y completa con el texto de Salmos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser piedra angular. Es decir, hay una piedra que algunos rechazaron, aún todavía rechazan. Pero esa piedra que algunos rechazaron, que es el Mesías Yeshua, ha llegado a ser la piedra angular, la piedra principal. Y dice, y también una piedra de tropiezo. Es decir, es una piedra que el que tropiece con ella caerá. Pero si tú te depositas, pones tu confianza en esa piedra, tú harás parte de esa edificación espiritual. Termina diciendo Pedro, recordándonos lo que se dijo en Éxodo capítulo 18 y 19. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. ¿A quién habla? Al remanente de Israel, del cual tú y yo somos parte. Al olivo, del cual fuimos injertados. Es la misma figura. Pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Aquí va la misión. Para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí Pedro hace el resumen de lo que vimos en Primera de Reyes acerca de las características de las piedras y lo que también Isaías nos mostró, Isaías 28, acerca de las características de las piedras. El Mesías Yeshua es la piedra fundamental y tú y yo estamos llamados a ser parte también de la edificación como piedras vivas. Pero el Eterno quiere que seamos piedras silenciosas. Es decir, que nos dejemos moldear en la cantera, nos dejemos trabajar a través quizás también de algunas pruebas que pueden llegar, pero que apuntamos que a través de la Torah, nosotros como piedras, nos volvamos piedras vivas. Una piedra viva es una piedra que no produce ruido. En la edificación del templo no hubo ruido de martillos ni de hachas. Eran piedras vivas, eran piedras preciosas, piedras grandes y de gran valor. El Eterno quiere hacer lo mismo con nosotros. Quiere moldearnos, quiere trabajar en nosotros como piedras para que lleguemos a ser esas piedras vivas que habla el libro de Pedro en su carta que acabamos de leer. Ahora, él termina diciendo el para qué. Dice para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó. Recuerden que cuando nos acercamos al Mesías, somos parte de su cuerpo, somos parte de la estructura. Él nos llamó de lo que éramos tinieblas, ahora somos luz. Termino con lo siguiente. Cuando el Mesías Yeshua hace su entrada triunfal ese 10 de Nisan en Jerusalén como el Cordero Pascual, el Cordero de Pesa, algunos le dijeron, Maestro, calla a tus discípulos.
calla la gente, porque todos decían, Hoshiana, Hoshiana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y no podían soportar esas palabras, palabras proféticas. Y Yeshua les habló con una característica o con unas palabras importantes diciéndole, si estos callan, ¿quiénes hablarán? Las piedras hablarán. Las piedras hablarán. De hecho, algunos de los judíos o israelitas y algunos gentiles eran llamados piedras por la misma nación judía. Esta era una profecía que el Eterno estaba hablando a aquellos por los cuales vino a salvar. Él vino por los perdidos de la casa de Israel. Esas piedras que aquí llama Pedro piedras vivas para proclamar las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar para finalizar. Abba, gracias por el mensaje que nos trae la Haftará en esta semana. Gracias porque podemos ver a Yeshua como la piedra angular, la piedra fundacional, la piedra Gadol, la piedra preciosa. Gracias, Señor, porque nos llamas a participar de esta construcción, que nuestras vidas sean transformadas, que puedan ser moldeadas en la cantera para que podamos prontamente ser parte de ese edificio que vas a construir, para ser partes del templo del Eterno. Queremos, Señor, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, que seamos piedras vivas, no piedras muertas, sino piedras vivas que proclamen libertad, piedras que están en luz y no en tinieblas. Gracias, Padre, porque nos has libertado, porque moldeas nuestro carácter. Queremos ser parte de ese templo. Queremos ser piedras sin ruido, piedras que solo proclamen libertad, piedras sin ruido, piedras sin pecado, sin enemistad, piedras alejadas de las tinieblas, piedras que sean parte de la construcción del templo. Padre, que sea una realidad en nuestras vidas, que sigas trabajando en nosotros, Señor. Anhelamos el tercer templo, nuestro Mesías, Yeshua, prontamente y en nuestros días. Amén y amén.